Cambiemos, cambiamos, ¿no? Estos títulos así especial, ¿no? Cambiemos, cambiamos. Por supuesto, esto lo va a explicar bien José Luis Espert. Cursó estudios de licenciatura y de doctorado en Economía en la Universidad de Buenos Aires, es máster en Economía en la Universidad del SEMA, máster en Estadística en la Universidad de Tucumán. Esta no se la conocía, qué tipo de especialista en Estadística. En la actualidad dirige su propia consultora que presta servicios de asesoramiento macroeconómico, asset management e individuos y empresas tanto nacionales como extranjeras. Desde el 2012 es consultor en temas económicos sobre Argentina de Gerson Lehman Group, una de las firmas más importantes de asesoramiento de empresas en Estados Unidos. Es columnista de los diarios La Nación, El Cronista de Argentina, Diario El País de Uruguay. Participa de notas en los principales programas de actualidad y economía de la Argentina, CNN, Bloomberg, Canal Agrositio, la agencia de noticias Thomson Reuters, etc. Fue analista de programación monetaria y luego economista jefe del estudio Miguel Ángel Broda, econometrista del estudio Arriazu y socio de Econométrica. Y bueno, además, un gran amigo, tenemos un grupo de trabajo ahí con Agustín Datelis, con Axel Kicillof, todo un grupo así de especialistas en el tema, con él. Habla con este, ¿qué te gusta? Ah, con ese, listo, vamos. ¿Se fue? ¿Estamos? ¿Listo? Sí, ¿Estamos? listo, metele para adelante. Bueno. Es el transparentódromo, ¿no viste? Fantástico. ¿Te sirve un cacho de agua? Dale. ¿Qué más necesitas? ¿Un sándwichito de amiga? Vino, a esta altura no. Hola, buen día. Bueno, muchas gracias a don Mario por invitarme a estar acá con ustedes. Gracias a la presentación de Ricardo. Yo voy a hacer una presentación donde me voy a concentrar, tengo 30 minutos por lo que me marcan ahí, el reloj. Me voy a concentrar en temas de largo plazo y también un pronóstico de corto de lo que puede estar pasando con Argentina en lo que queda de 2017 y alguna semblanza de 2018 le voy a dar también, para luego dar lugar a las preguntas que todos quieran. ¿Te apunto a cualquier lado con esto? ¿Sí? Bueno, la primera cosa que quiero enfatizar es que Argentina es un país al cual le cuesta muchísimo crecer en el largo plazo a una tasa alta. Piensen que Argentina es un país de ingresos medios, por lo tanto, para algún día ser un país desarrollado, debería crecer a una tasa muy superior a la tasa a la cual crecen los países desarrollados. Sin embargo, lo que uno encuentra es que Argentina, en los 200 años de historia que tiene, desde que se transforma en una nación independiente, allá por principios del siglo XIX, pues muestra una gran dificultad para crecer a una tasa muy alta, o mejor dicho, a una tasa muy superior a la tasa a la cual crecen los países desarrollados. Fíjense que a lo largo de 200 años de historia, Argentina ha logrado crecer un poquito más, 1.1 más que los países desarrollados. Insisto, piensen que los países ricos, por definición, van a crecer a una tasa baja como consecuencia de que ya son desarrollados y, por lo tanto, al contrario, un país de ingresos medios abajo como Argentina debería crecer a una tasa muy, pero muy superior a la tasa a la cual crecen los países ricos para algún día ser un país desarrollado. Sin embargo, Argentina, como les decía, insisto, solamente en los últimos 200 años muestra que ha crecido a una tasa solamente 1,1 punto superior a lo que han crecido los países desarrollados. Este hecho ya no solo marca algún síntoma de preocupación para aquellos que nos preocupamos por cómo hacen los países en desarrollo para crecer a tasa alta, sino que además les diría que dentro de estos 200 años, en realidad hay dos siglos bien diferentes. En el último siglo, yo le diría desde la Primera Guerra Mundial para acá, Argentina ya claramente crece por abajo de la tasa de crecimiento del mundo. Y si Argentina en los 200 años logró crecer, como les decía antes, por encima del crecimiento del mundo, fue por lo que pasó en los primeros 100 años. En los primeros 100 años de vida es cuando Argentina logró crecer a una tasa claramente superior a la tasa de crecimiento del mundo. Y es allí donde Argentina logró crecer casi 3 veces a la tasa a la cual creció el promedio del mundo. Y eso ocurrió en particular como consecuencia de lo ocurrido durante la generación del 80. Estos 40 años
de Argentina, donde creció a una tasa del 5,6% contra el mundo creciendo al 2,1%. ¿Qué hizo Argentina para lograr este milagro de crecer a tasas casi 3 veces la tasa a la cual crecía el mundo? Yo le diría, la primera cosa es que hizo una lectura inteligente del mundo. En el mundo, esta habla en pleno apogeo, la segunda revolución industrial, era una etapa de plena globalización comercial y financiera, había aparecido el buque a vapor que redujo de manera sustancial las distancias entre los países y tuvimos obviamente verdaderos estadistas, verdaderos próceres como Julio Argentino Roca, Nicolás Avellaneda, Sarmiento, Alberdi, todo lo que fue la generación del 80, que insisto, entre otras cosas, por ejemplo, fueron la generación que permitió que Argentina fuera el primer país en alfabetizar a su población de América Latina, con la ley 1420, la ley de educación gratuita, obligatoria y laica. Fueron aquellos próceres los que permitieron la construcción de 30.000 kilómetros de vías férreas. Fue el primer país de América Latina en tener subtes en la capital. Bueno, así es que Argentina, con esta gloriosa generación del 80 de la mano, creció como nunca lo hizo en sus 200 años de historia, a una velocidad casi 3 veces la velocidad a la cual creció el mundo. Argentina nunca más, por un periodo de más de 40 años, como ocurrió aquí, logró crecer a una tasa tan alta comparada con el crecimiento del mundo. No es que Argentina no crezca, o no es que Argentina no haya vuelto a crecer, sino que cada vez que Argentina creció muy por encima del mundo fue después de alguna crisis. O sea, nunca Argentina, insisto, por un periodo tan largo como los 40 años que están acá, logró crecer una tasa tan alta como durante la generación del 80. Si ustedes miran los restantes periodos, van a encontrar que Argentina, por ejemplo, con Néstor Kirchner, logró crecer una tasa casi el doble del mundo, pero claro, eso fue después de la peor crisis de toda la historia, como fue el 2001-2002. También después de la hiperinflación, Argentina logró crecer a una tasa alta, pero a la larga siempre se desvaneció la esperanza que Argentina generaba de volver a retomar tasas de crecimiento como las que muestra acá. Entonces, la consecuencia de que Argentina haya crecido a tasas tan bajas a lo largo de sus 200 años de historia es que Argentina viene experimentando, yo le diría en particular en los últimos 70 años, y acá me concentro en el periodo que va desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días, pero la consecuencia de que Argentina esté creciendo a una tasa tan baja, comparada con el mundo, o comparado con lo que debería crecer 2 o 3 veces la tasa de crecimiento del mundo, es que venimos experimentando un deterioro tendencial en el ranking mundial de ingresos per cápita. Cada una de estas barras que están aquí lo que muestra es la posición que Argentina tenía en el ranking mundial de ingresos per cápita en cada año, comparado obviamente con los cerca de 200 países que hay en cada uno de estos puntos, en cada una de estas barras. O sea, lo que se ha hecho, o lo que hemos hecho en el estudio, es tomar los 200 países en cada punto del tiempo y rankear a la Argentina en esa posición en el ranking mundial de ingresos per cápita. Fíjense ustedes que Argentina, hacia fines del siglo XIX, en plena globalización internacional y con el programa de la generación del 80 a full, llegó a ocupar el puesto número 5 en el ranking mundial de ingresos per cápita, pero uno podría decir esto fue un suceso muy aislado, porque fíjense que Argentina después estuvo en general en promedio en el alrededor del puesto número 10. O sea, Argentina uno podría decir que llegó a ocupar de manera robusta, no circunstancial como puede ser el número 5, pero sí de manera robusta Argentina llegó a ser el número 10 en el ranking mundial de ingresos per cápita y yo le diría, se mantuvo entre principios del siglo XX y mediados del siglo XX en este lugar yo le diría con gran comodidad. O sea, uno podría decir que Argentina, en la primera mitad del siglo XX, los primeros 50 años del siglo XX, hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, ocupamos un lugar de privilegio en el mundo. Llegamos a ser en promedio número 10 en el ranking mundial de ingresos per cápita. Si uno recurre a las enciclopedias de aquella primera mitad del siglo XX, Argentina era considerada como una verdadera amenaza a la potencia mundial que ya eran los Estados Unidos.
Bueno, a partir de mediados del siglo XX, Argentina emprende un camino, un tobogán de deterioro relativo con respecto al mundo realmente impactante. Y yo diría, hay muy pocos países en el mundo que de haber sido top 10 como Argentina lo fue en este medio siglo de vida, entre principios del siglo XX y mediados del siglo XX, hayan caído, como ha caído Argentina, casi 40 puestos en el ranking mundial de ingreso per cápita. O sea, lo que impacta de Argentina en los 70 años que van desde mediados del siglo XX hasta hoy es, habiendo sido top 10 mundial, hoy Argentina está en un número de alrededor de 50. Un peronista diría que este gráfico es muy antiperonista, porque justamente el deterioro comienza a mediados del siglo XX y si bien el gráfico de ninguna manera está hecho para reflejar alguna concepción antiperonista, lamentablemente tengo que decirle a los peronistas que sin duda el deterioro de Argentina comienza a partir de mediados del siglo XX. Ahora, el problema es que hoy la política populista o la concepción populista de hacer política económica, de hacer política educativa, de hacer política de la seguridad social, las ideas que empezaron a aprender a principios del siglo XX, pero Perón sin duda les dio un acelerador importante hoy, prácticamente Argentina es un país populista en su concepción de prácticamente todo el diseño de las políticas públicas. Entonces, la pregunta que surge a partir de este deterioro relativo a Argentina, para tener un diagnóstico y una propuesta de solución, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué hicimos desde hace 70 años, en lo robusto, más allá de lo ideológico y las etiquetas, que ha provocado semejante caída, semejante deterioro, que es poco común en países, insisto, que llegaron a ser top 10 a nivel mundial? Bueno, les diría, han ocurrido dos cosas, o si quieren ustedes, una gran cosa. Argentina viene teniendo un deterioro muy importante en sus niveles de inversión y muy importante en sus niveles de productividad. Acá están los niveles de inversión a los cuales llegó a tener Argentina. Fíjense, Argentina aún después del fin de la Segunda Guerra Mundial tuvo un proceso de crecimiento de la inversión importante, pero llegó a un máximo de 28 puntos del producto, perdón, de casi 30 puntos del producto a mediados de los 70. Y entre mediados de los 70 y la hiperinflación, Argentina pierde 15 puntos del Producto Bruto de inversión que nunca más recuperó desde el punto de vista tendencial. La inversión, que es la línea roja, fíjense, tuvo una recuperación después de la hiperinflación con la convertibilidad, el deterioro entre 99 y 2001, tuvo una recuperación entre 2003 y 2011 y luego volvió a caer. Pero en promedio, la inversión, que es la línea roja, insisto, que se mide en el eje izquierdo, fíjense que ha estado desde la hiperinflación para acá, o sea, desde hace un cuarto de siglo en 15, 16 puntos del producto. Piensen que los niveles de inversión que se necesita para crecer a tasa sostenida, independientemente de la calidad de la inversión que después haya, está en cerca de 10 puntos por encima de los 15, 16 puntos que tenemos nosotros, para un país emergente. Luego hay otra discusión que es la calidad de esa inversión. La calidad debería ser mucho más maquinaria y equipo que obra pública o construcción en ladrillos. Pero lo importante a destacar acá es que la caída que tuvo la inversión en los 15 años fatídicos que van desde mediados de los 70, cuando estalla la guerra subversión ante subversión, seguido por el Rodrigazo, seguido por la crisis del plan de Martínez Dios y seguido por la hiperinflación, Argentina pierde 15 puntos del producto de la inversión que nunca más pudo recuperar salvo por algún periodo post-crisis. Y lo mismo que ha pasado con la productividad. A la larga, la única manera de crecer es ganando productividad. Durante algún tiempo uno puede crecer en base a la inversión per cápita, pero a la larga, una vez que se llega al stock de capital per cápita de largo plazo, la única manera de crecer es sacándole jugo a ese stock de capital a través de la productividad. O sea, combinando de manera más eficiente los factores de producción que uno tiene. Y fíjense que la productividad total de factores ha seguido la tendencia de la inversión. Ha caído de manera dramática en los 15 años que van entre mediados de los 70 y la hiperinflación, y después nunca más logramos tener una recuperación tendencial, sí cíclica, después de la hiperinflación durante algunos años y después de la crisis 2002 también durante algunos años. Pero recuperación tendencial nunca más volvimos a tener.
ni de la inversión, ni de la productividad total de factores. Alguno podrá pensar, bueno, pero entonces no fue bárbaro hasta mediados de los 70. Tiene razón Kicillof cuando dice que todos los problemas empezaron a partir de mediados de los 70. Bueno, acá hay un problema de comprensión en realidad, porque en economía nunca los problemas que estallan hoy ocurren como consecuencia de lo que se hace hoy, sino que es un proceso de acumulación. Argentina ya desde mediados del siglo pasado venía haciendo las cosas mal, pero fue sobreviviendo merced a términos de intercambio extremadamente favorables, precio de la soja, precio del maíz, precio del trigo, precio del petróleo extremadamente favorables, y periodos de gran bonanza internacional como fue el baby boom después de la Segunda Guerra. Pero las cosas malas estamos haciendo por lo menos desde mediados del siglo pasado y comenzaron a tener estallidos de deterioro. ¿Qué les diría? 70 años de crecimiento por debajo de lo que Argentina debería crecer. Comienzo de este periodo de deterioro después de la Segunda Guerra Mundial, mediados del siglo pasado groseramente. Si a mediados del siglo pasado comenzamos a hacer mal las cosas en particular, unos 25 años después, o 20 años después, comenzamos a tener este deterioro del proceso de inversión y de las ganancias de productividad. Y yo le diría, unos 20 años después, de mediados de los 70, Argentina empezó a tener niveles de pobreza, niveles de inseguridad, niveles de drogadicción que Argentina nunca había tenido en su historia. Es como que el hacer las cosas mal hoy no impacta hoy. Comienza a impactar de manera retardada o con rezagos, pero a la larga todo comienza a deteriorarse. Insisto con esta pintura. Mediados del siglo pasado, Argentina comienza su deterioro relativo. Unos 20 años después, comienza con su deterioro de la inversión y de las ganancias de productividad. Y unos 15, 20 años después comenzamos a tener niveles de pobreza típicamente latinoamericanos y niveles de drogadicción y de inseguridad igualmente preocupantes. Acá están los niveles de pobreza. Fíjense, los niveles de pobreza están en 30%, no desde fines de 2015 cuando asume Macri, sino desde mediados de los 80. Y en promedio ha estado en 30%, con picos del 47% y del 54%. Pero el promedio muy estable en 30%. Hecha esta descripción, voy a ir a las causas profundas de nuestro deterioro de largo plazo. Que, insisto, comienza a mediados del siglo XX, creciendo por abajo de lo que crece el mundo desarrollado. 20 años después ya comenzamos con un proceso de deterioro de la inversión y la productividad, y hace 20 aproximadamente que ya teníamos niveles de pobreza típicamente latinoamericanos. La primera causa, y yo creo que es la más importante de todas, es cómo Argentina ha quedado contaminada, enferma, si ustedes quieren, de lo que es la sustitución de importaciones. Argentina, hacia la crisis del 30, como muestra este gráfico, tenía exportaciones que representaban 70% de su PBI. Groseramente, Argentina le vendía al mundo el 70% de lo que producía, y hoy Argentina le vende al mundo no más de 15% de lo que produce. Si no tengo nada para venderle al mundo es porque no tengo nada para comprarle. La sustitución de importaciones provoca la desaparición de las exportaciones. Si no tengo nada para comprar, no tengo nada para pagarle al mundo. Ergo, voy a exportar poco si importo poco. Y acá les quiero decir una primera cosa muy vinculada al sector agropecuario. El sector agropecuario, si ustedes me dicen exageres, pero le diría, dejen de pedir baja de retenciones. Sin duda que no tiene que haber retenciones a las exportaciones, pero hay un veneno mucho peor que la retención de las exportaciones, que en todo caso es la madre de la retención de las exportaciones, que es el peor veneno para ustedes, el peor veneno para el agro, es la sustitución de importaciones. ¿Por qué? Si se le garantiza desde el Estado al que compite con importaciones rentas extraordinarias por el proteccionismo, porque le pongo aranceles a la importación alta, o derechos antidumping, o de JAI, si un empresario tiene la posibilidad de ganar semejante torta por el proteccionismo, nadie va a invertir en una empresa de alto riesgo como el campo, que es una industria a cielo abierto. Entonces, el primer problema para que el agro reciba inversiones
es el amor enfermo que la Argentina tiene por la sustitución de importaciones. ¿Y por qué le digo enfermo? Lo digo de manera deliberada y totalmente convencido. Miren, Argentina es el país que más puede ganar en el mundo con el libre comercio. Porque Argentina está sentada sobre una mina de oro, de agro, de turismo, de zinc, de oro, de plata, de petróleo y de energía en general. Ahora, estos productos son commodities para venderle al mundo. Usted no le va a vender al mundo si no está abierto al mundo, porque nadie va a estar dispuesto a invertir en esas industrias, que son todas industrias a cielo abierto, si usted garantiza a los que compiten con importaciones, de Mendiguren es siempre mi enemigo preferido, el mejor lobista que tiene la Argentina, si usted garantiza rentas extraordinarias producto de la sustitución de importaciones por aranceles, antidumping, DEJAI, etc. Licencias automáticas, licencias no automáticas. Obviamente que las retenciones a las exportaciones es el segundo gran problema que tiene el sector agropecuario para desarrollarse. Pero si no hubiera sustitución de importaciones, no habría retenciones. ¿Por qué? Porque el negocio para el que sustituye importaciones o el que impone la sustitución de importaciones como ideología o como manera de pensar, lo que dice es, además de cerrarme la economía a la competencia importada, poneme el alimento barato y la energía barata para que yo me pueda desarrollar más todavía de lo que me permite el desarrollo basado en la sustitución de importaciones. Es como que el empresario que sustituye importaciones quiere la chancha a los 20 y la máquina hace chanchito. O si ustedes quieren, la triple Nelson. Economía cerrada al comercio, insumos baratos para poder importar insumos baratos y producir mejor todavía, y además todo lo que venga del agro o la energía barata. Entonces, acá está el primer problema de la decadencia argentina, porque Argentina, teniendo todo para venderle al mundo, dedicando, en lugar de hacer goles, colgarse de su arco para que no le metan goles, para que no vengan productos del exterior. Argentina tiene que entender que la importación no destruye empleo argentino como nos han hecho creer. La importación es un método indirecto de producción. Yo importo aquello en lo cual no soy eficiente. Se los pregunto en forma más simple. ¿Acaso ustedes se dedican a producir todo aquello que consumen? No, se dedicarán a vender en lo que son buenos y el resto lo compran de terceros. Le compran la vestimenta al que hace vestimenta, le compran la bota al que hace bota, compran servicio de consultoría a los que se dedican a la consultoría, compran el servicio de un politólogo para que les cuente cómo vienen las elecciones. O sea, si a nivel personal, familiar y empresario comprarle cosas a terceros es un método indirecto de vivir y de producir, no veo por qué para un país eso no funciona. Yo diría, acá está claramente la primera causa, y creo que la más importante es la decadencia argentina. La segunda causa, antes de entrar a la segunda causa, para que tengan una idea, por ejemplo, Argentina, cuando uno va al sitio de la Organización Mundial del Comercio, la OMC, y busca el ranking mundial de aranceles, requiere de un trabajo previo, pero armando la base de datos que corresponda, Argentina es el país número 1 en aranceles a la importación en promedio. En particular, es número 1 en textiles, número 3 en ropa, número 1 en calzado. En el periodo 2008-2011, previo a las DEJAI, cuando la economía se cerró por completo el comercio, Argentina impuso 61 medidas no arancelarias durante estos 4 años que están acá. Fíjense, 10 veces más que el segundo país más proteccionista en este periodo que fue Indonesia. La otra cosa, como les decía antes, que hace la economía argentina, además de proteger a la industria, es sacarle toda la renta que pueda al agro. Y acá está medido, basado en un trabajo de Daniel Lema y Marcos Galacher, colegas míos en la Universidad del SEMA, de cuánto es en promedio lo que le saca el Estado argentino al agro de su valor bruto de producción comparado con otros países bastante similares a la Argentina, con claro sesgo agropecuario, que hacen la inversa. En promedio Argentina, en este periodo 2007-2013, le sacó al agro 30% de su valor bruto de producción, cuando Brasil
no le sacó nada, de hecho le dio 3,2%, Australia, perdón, 3,2%, Brasil 5%, Chile 3,1%. Fíjense, no hay ningún país de similares características a las argentinas que haga lo que hace Argentina con su sector agropecuario. De hecho, merced a la política agropecuaria, en el caso de Europa, le ha dado al sector agropecuario 21% más de su valor bruto de producción. Nadie hace de los países similares a la Argentina lo que hace la Argentina con su agro. Es imposible que el agro prospere así y es imposible que Argentina prospere así. Puesto en términos más simples todavía le diría, Argentina es como que tiene un Messi y en lugar de ponerlo a jugar de la selección de Argentina, dicho sea de paso, que eso es lo que está, pobre Messi en la selección, lo pusiéramos a jugar de Pilar de los Pumas. Obviamente lo vamos a romper todo. Argentina no tiene ninguna chance de progresar como lo está haciendo con la sustitución de importaciones. Y ahora voy a ir a la segunda causa de nuestra decadencia. Acá brevemente lo que les muestro es, basado en un trabajo gigantesco de Jeffrey Sachs de la Universidad de Harvard, él analiza los efectos de la apertura económica, por ejemplo, sobre la tasa de crecimiento, acá, y sobre la inversión, que es el gráfico anterior. Las tasas de crecimiento de los países que han abierto de manera correcta la economía al comercio ha saltado de 2 al 4 o 5%. Han duplicado su tasa de crecimiento como consecuencia de la apertura. Y la inversión, fíjense, de 13, 14 puntos del producto, que tiene como la inversión de hoy, que está en 15 y 6 puntos, han más que duplicado sus tasas de inversión posteriores a la apertura económica. La segunda causa de por qué Argentina es un país decadente, y ustedes ya viendo las causas de la decadencia empezarán a intuir cuáles son las soluciones, qué hay que hacer para cortar con la decadencia, pero eso lo voy a decir un poquito más tarde. Ahora me voy a concentrar en la segunda causa de la decadencia argentina, que es el Estado gigantesco que tenemos, que hace que la presión impositiva sobre el sector que está en blanco sea salvaje y absolutamente impagable, y además de esto, por si fuera poco, tenemos un Estado con un mega déficit fiscal. Uno diría, bueno, si el Estado tiene una presión impositiva salvaje, supongo que tendrá equilibrio fiscal o superávit fiscal. No, Argentina tiene un Estado que tiene un récord histórico de déficit fiscal, como lo vamos a ver ahora. Pero me quiero concentrar un ratito en este gráfico. Este gráfico lo que tiene es el resultado fiscal, ingreso menos gasto, de los 3 niveles de gobierno, nación, provincias y municipios, y con todo el gasto público, incluyendo intereses. El número 0 que está ahí indica el equilibrio fiscal. Cuando la línea azul está sobre el 0, tenemos equilibrio fiscal. Cuando está por debajo del 0, superávit fiscal, y por debajo del 0, déficit fiscal. ¿Qué cosas dice este gráfico? La primera cosa que dice es que en 60 años que han transcurrido desde que arranca este gráfico hasta hoy, que es desde el año que se tienen estadísticas confiables en materia fiscal, Argentina tuvo 56 de déficit y solo 4 con superávit. Los 4 años de Néstor Kirchner. 2003, 2004, 2005, 2006. Ya en 2007, como muestra este gráfico, empezamos a tener ligeramente déficit fiscal. O sea, de más de medio siglo de números fiscales, en solamente 4 Argentina tuvo un Estado que, a pesar de lo mucho que recauda, tuvo superávit fiscal. En 56 tuvo déficit. La segunda cosa importante que muestra este gráfico es que en los 56 años de déficit, Argentina tuvo crisis fiscales y crisis financieras y económicas homéricas. El Rodrigazo, Martínez Dios, la hiperinflación, el 2001. La otra cosa que surge de este gráfico es que previo a la crisis parece que hay una tendencia suicida de los gobiernos, viene la crisis y parece ser, algunos años después de la crisis, que el fisco tiende a bajar el déficit y a acercarse al equilibrio fiscal, pero a la larga el miedo al déficit desaparece y volvemos a ingresar a un territorio de profundización del déficit hasta la nueva crisis. Luego de la crisis, algunos años de menor déficit, hasta que se le pierde el miedo al déficit, se profundiza el déficit hasta la nueva crisis, volvemos otra vez, parece ser que por efecto miedo a salir de la crisis, le perdemos el miedo nuevamente a la crisis, hasta el que se vayan todos. ¿Recuerdan el 2001-2002?
cuando los políticos a veces los fajaban por la calle. Bueno, se ve que el miedo esta vez llegó a tanto que Kirchner tuvo superávit fiscal. Pero a la larga, a partir de la primera elección que tuvo Kirchner, que fue la legislativa de 2005, de nuevo la misma historia hasta el 2015, luego le voy a contar 2016, 17 y 18, donde Argentina llegó a tener 7 puntos de déficit fiscal, muy parecido al déficit fiscal del 2001. O sea, cuidado. Hoy Argentina está operando con niveles de déficit fiscal similares a los del 2001. ¿Significa esto que Argentina vaya al 2001? No. No hay ninguna chance de que Argentina vaya al 2001. Lo que les quiero marcar es que el círculo cuadrado no lo hemos inventado nosotros, mucho menos la pólvora. Y cuidado, lo que marco es que si tenemos un déficit fiscal algo similar a un momento de la historia muy complicado como fue el 2001-2002, cuidado, Argentina debería hacer las cosas para tratar de salir de este territorio tan deficitario. Las crisis financieras que han ocurrido en este periodo han derrumbado la tasa de crecimiento y por eso Argentina también ha tenido una tasa de crecimiento tan baja y por eso ha tenido el deterioro relativo que les marqué antes. Pero para ir uniendo un poco los pedazos que le he presentado, Argentina viene de una decadencia ya casi secular que se demuestra en la baja tasa de inversión que hemos logrado tener y la bajísima productividad, y ahí yo le diría una primera gran causa en nuestro equívoco en el objeto societario, en lugar de estar abiertos al mundo, cerrarnos para competir con importaciones. Y la segunda causa es el déficit fiscal. Pero yo le diría que incluso esta segunda causa, que son los altos niveles de presión impositiva y déficit fiscal, son hijas de la primera. Porque una vez que el Estado le cerró al empresario prebendario, al empresario proteccionista, la economía, la competencia importada, ahí viene el gobierno y le dice, bueno, ahora que te permito cazar en el zoológico, yo te fijo la presión impositiva que quiera. Yo te fijo el gasto público que quiera. Y además va a venir el sindicato, como yo lo voy a mostrar después, y deciden cuáles son los costos laborales que se van a pagar. La presión impositiva de Argentina es absolutamente salvaje. Argentina, una vez que uno corrige la presión impositiva por la evasión, es el tercer país en el año 2014, ahora ya somos el segundo, era el número 3 en presión impositiva del mundo. Éramos el número 3 de presión impositiva del mundo y yo les diría, número 1 en gravamen en el mundo en comercio exterior, número 5 en consumo interno, pero corregido por evasión le diría que seríamos el número 1 en gravar el consumo. Lejos del podio en seguridad social, obviamente, como Argentina es el país número 1 del mundo en gravar el impuesto al trabajo, eso genera una evasión que lo hace número 24. Si yo corrigiera la evasión que hay en seguridad social, fruto del empleo en negro, por la evasión, también seríamos número 1 en el mundo en gravar el impuesto al trabajo y somos número 36 en el mundo en gravar los ingresos y beneficios. Un comentario sobre esto, porque alguno va a decir, ¿me está sugiriendo, Esper, que hay que aumentar el gravamen sobre la ganancia? No, todo lo contrario. Lo que le muestro es el número para que tengan argumentos para discutir, cuando les toque discutir, el bajo gravamen que hay en Argentina, los ingresos y beneficios. Lo primero que hay que hacer cuando uno analiza la presión impositiva es mirar la presión impositiva global. Y globalmente Argentina está entre los países que más gravan a su economía en blanco del mundo. En particular Argentina, habiendo dicho esto, ha tomado la decisión de tener muy gravado su comercio exterior, por eso somos una economía tan cerrada, muy gravado el consumo y muy gravado el factor trabajo. Obviamente, entonces, hay un bajo relativo gravamen a los ingresos y los beneficios. Pero la presión impositiva, que es lo primero que hay que decir en Argentina, es absolutamente salvaje y absolutamente impagable, fruto de, como consecuencia de, un gasto público absolutamente impagable. Porque tenemos que tener claro, que la presión impositiva que hay es hija del gasto público. Por lo tanto, si queremos que la presión impositiva baje, hay que pedir que el político gaste menos, no que gaste mejor solamente, sino primero que gaste menos.
para ir redondeando esta parte de largo plazo, para ir a pronósticos de corto, acá está lo que les decía antes. La presión impositiva sobre el factor trabajo, sobre el salario, si ustedes quieren, es récord en el mundo. Récord en el mundo. La cuña, sin tomar en cuenta lo que es la cuota solidaria y otros impuestos, si tomamos solo la seguridad social, es del 52%. En segundo lugar, Uruguay. Brasil está un poco más atrás. Y acá tienen a todo el resto del panel. Todos estos datos, para que quieran verlo con más cuidado, están en mi libro La Argentina Devorada, que he publicado en el mes de marzo. Yo diría, para ir redondeando la parte de largo y decir algunas palabras del corto, claramente, desde mi punto de vista, Argentina está perdida en una suerte de triángulo de las Bermudas desde hace más de medio siglo, que es este triángulo que tiene estos tres vértices. El triángulo vicioso, como yo le llamo. No es un círculo, sino un triángulo. Un primer vértice, que es haber equivocado su objeto societario, cuando Argentina tiene todo para venderlo al mundo, ser la economía más cerrada del planeta Tierra. No hay manera que Argentina progrese si no se abre al comercio del mundo. La segunda causa es un Estado gigantesco y, por si fuera gigantesco, encima deficitario. Y la tercera cosa, que ya está más en discusión hoy, gracias a Dios, es las leyes laborales de la época de las cavernas que tenemos. Argentina tiene una estructura laboral demoníaca, una justicia laboral que hace que una empresa quiebre por cada empleado que echa, y encima un combo de 4 leyes: la ley de contrato de trabajo, la ley de asociaciones sindicales, la ley de obras sociales y la ley de convenciones colectivas de trabajo, también demenciales. Argentina tiene que salir de acá, porque la consecuencia de este triángulo vicioso es otro triángulo. Si ustedes quieren, es una moneda con varias caras. Otra cara de esta moneda, llamada decadencia argentina, es esta. La consecuencia del anterior triángulo vicioso es este otro triángulo vicioso, que es que Argentina hace 70 años que se debate entre ajuste o crisis, rebotes económicos que no se sostienen, una etapa de deterioro para nuevamente terminar en ajuste o crisis. Un breve repaso. Año 85, Plan Austral. El rebote económico 86-87. El deterioro 88. La hiperinflación 89-90. La crisis 89-90. La crisis de la hiperinflación. El rebote 91-98. El deterioro 99-2000. La crisis 2001-2002. El rebote 2003-2011. El deterioro 2011-2015. El ajuste de principio de 2016. Y yo le diría, no hay duda que Argentina ha comenzado otra vez un periodo de rebote económico que puede llevar años. El rebote económico que hemos comenzado a mediados del año pasado es un rebote económico que, salvo cisnes negros, que hay que tener cuidado porque en cualquier momento puede ocurrir. Fíjense, ¿alguien pensaba hace 2 meses la amenaza de los cuetazos entre el loquito coreano y el loquito de Trump? No. Cuidado con los cines negros, pero sin cines negros, en particular que vengan de afuera, yo diría, es muy probable que Argentina haya iniciado, con el ajuste que hizo Macri de fin de 2015 y principio de 2016, un periodo de varios años de rebote económico, de varios años de crecimiento económico, si ustedes quieren. 2017 para mí es el primer año y probablemente el 2018, muy probablemente el 2018 sea el segundo año y que se pueda extender incluso hasta el último año del primer mandato de Macri. Y más allá también. 20 años, como dice Duhovne, no lo sé. Se ve que Duhovne tiene la bola de cristal, yo no la tengo. Lo único que puedo decirles es que esto no es una cosa que dure un par de días. Esto puede durar varios años. Pero también les digo que si Argentina no cambia hacia menos énfasis en el cierre de la economía, tenemos otro tipo de gasto público, con otro tipo de políticos también, y con otro tipo de sindicalismo, no este sindicalismo currero y que toma de rehenes a la gente como pasó ayer con aerolíneas en particular, con el paro de aeronáuticos.
Yo le diría, el rebote económico no va a empalmar con crecimiento económico. Para que el rebote económico que estamos viendo, fruto de muchas de las correctas medidas que ha tomado Macri, se transforme en crecimiento económico y sostenido además por 20 años, como dice Duhovne, yo creo que acá hay que hacer reformas muy importantes como son una apertura genuina al comercio, tener un Estado que tenga mucho menos tamaño que hoy, y encima que no tenga déficit para evitar crisis, y además creo que necesitamos absoluta flexibilidad laboral. Lo voy a decir con todas las letras. Si usted quiere que entren capitales, cosa que sí lo entendió Macri, tiene que permitir que se vayan cuando quieran. Tiene que haber libertad absoluta de movimiento de capitales para que entren capitales. Nadie va a entrar a un país si no se puede ir cuando quiera. Es lógico eso. Usted entra a un negocio a comprar algo, si una vez que entró no lo dejan salir más hasta que no compre. En materia laboral tiene que pasar lo mismo. No puede ser que por cada despido, con justa causa, sin justa causa, por la razón que fuera, haya una empresa que quiebra. Para poder generar empleo, y genuino, tiene que haber mucha flexibilidad para despedir, para que haya incentivos a contratar. ¿Qué es esto de que por cada despido hay una empresa quebrada? Una cosa de locos. Además de que hay que hacer modificaciones sustanciales en el resto de las cosas para evitar una economía tan rígida para esta. En algún lugar, la inflexibilidad que tiene la arquitectura laboral de Argentina es la que causa el empleo en negro que Argentina tiene. No sé si lo saben, pero Argentina tiene 6.200.000 trabajadores privados en blanco, asalariados, en blanco, en el sector privado, y 5 millones de asalariados trabajando en negro en el sector privado. Esa es la consecuencia, en parte, de estas leyes laborales absolutamente inviables e impracticables. Obviamente que muchos me dirán, Esper, pero ¿cómo se hace para hacer todo esto? Miren, eso es un problema con todo lo delicado que es de segundo orden. Si no tenemos claro que Argentina tiene que enterrar por completo el triángulo vicioso de sustitución de importaciones, Estado grande y deficitario y leyes laborales de la época de las cavernas, y lo reemplaza por este triángulo virtuoso, tendremos un veranito con Macri, porque puede durar 3, 4, 8, 10 años, o más también, pero a la larga el veranito se va a extinguir. Las causas de corto plazo por las cuales lo que está haciendo Macri es inviable son estas tres, pero en particular yo enfatizaría el problema fiscal. Tenemos 7 puntos del producto, que son 700.000 millones de pesos anuales, algo más de 40.000 millones de dólares que se están financiando con deuda. Ya sabemos cómo termina un proceso de acumulación de deuda infinito. Terminamos con un problema para pagar la deuda. Yo no digo que esto vaya a ocurrir, lo que digo es que las leyes económicas son impiadosas. Me hablarán de los costos sociales de ajustar, los costos políticos, bla, bla, bla. Pero si no cambiamos, el veranito no se va a transformar en crecimiento económico. La pena que me da, si Argentina no cambia, es que yo les aseguro que si Argentina cambiara hacia donde tiene que cambiar, yo estoy convencido que en los 20 primeros años de crecimiento de Argentina, si hace el cambio yo diría, seguro que tenemos crecimiento económico chino, de tasa entre 8 y 10%. Lo que estamos dejando de ganar por seguir abducidos por este triángulo de proteccionismo, Estado grande y deficitario, y estas leyes laborales fascistas, la verdad, no lo tenemos que perder de vista. Yendo ahora al corto plazo, como les decía antes, yo no dudo que Argentina ha comenzado una etapa de rebote económico importante que puede durar varios años. Este año estamos pronosticando un crecimiento del 3%, con el consumo creciendo 3%, la inversión creciendo 8%, una inflación cerca de 23%, con un dólar que como máximo va a terminar en 18,5, 19,5, aumentando un 20% comparado con el año 2016. El año que viene estamos previendo un crecimiento económico mayor todavía, el del año 2017, del 3,5%, con 4% del consumo, 8% de la inversión, una inflación entre 15 y 20, un dólar entre 21 y 22, que crecería cerca de un 15% respecto del dólar de 2017. Algunos comentarios ahora sí para cerrar y dar lugar a las preguntas. 2 comentarios les haría. Uno sobre la inflación. La meta del Banco Central de este año está entre 12 y 17%. Como verán,
como verán, la inflación que estamos poniendo nosotros está sustancialmente por encima del 12 a 17% de la meta del Banco Central, 23%. El año que viene el Banco Central se ha propuesto una meta de entre 8 y 12. Nosotros lo vemos nuevamente lejos al Banco Central de poder cumplir con su meta de entre 8 y 12%, sino que la vemos entre 15 y 20%. Con respecto al dólar, el dólar que el presupuesto 2017 tiene es un promedio de 18. Promedio 18 con un dólar que estuvo claramente abajo de 18 durante la primera parte del año implica un dólar de cerca de 21 pesos para este año, según el presupuesto del gobierno de Macri. Yo creo que no va a llegar a 21 pesos a fin de año, sino que vamos a estar un poquito abajo. Los trascendidos del presupuesto 2018 es que el dólar promedio para el año que viene estaría en 21 pesos. Promedio de todo el año, según los trascendidos que hay del presupuesto del gobierno para el año que viene. Yo no lo veo a un dólar de 21 pesos promedio de todo el año, lo veo recién, más bien cerca de fin de año. ¿Esto qué implica? Implica que el dólar va a seguir estando un poquitito abajo de la suba de precios, ergo el atraso cambiario ha venido en algún lugar para quedarse. Esto significa que hay que tener cuidado con los costos, cuidado cómo se compra, qué plazo se compra, qué tasa. Porque el atraso cambiario, les diría, ha venido para quedarse. Un atraso cambiario que no es el atraso cambiario de la convertibilidad, pero fíjense que el dólar tiende a crecer algo por abajo de los precios. No se asusten si pasan cosas como las que pasó durante julio. Tuvimos un dólar en los primeros 6 meses del año que era igual al de fines de 2016. Y de golpe, en los 30 días de julio, subió de 15,7 a 18 pesos. Algunos me preguntaban, ¿vamos a una crisis? No, simplemente el dólar se está acercando un poquito al aumento de precios. Porque esto es importante que lo tengan en cuenta. A la larga, en Argentina en particular, donde está verificado empíricamente, de hecho yo lo he hecho, donde se verifica empíricamente la paridad del poder adquisitivo, significa en criollo que el dólar a la larga sigue la inflación. Un poquito por abajo, como está acá, pero no muy lejos de los precios. Dicho esto, yo cierro acá para darle a las preguntas. Muchas gracias. Estamos acá. ¿Me quedo acá? Me gusta la Te la voy a ceder, te voy a ceder. No me voy a Agarrar sentar agua. acá en la sillita. Agarrar agua. Yo voy a traerte el agua. Bien. Bueno, tenemos algunas preguntas que llegaron acá. Tengo otras. Tengo algunas que me llegaron por el WhatsApp, así que hay mucha movida. ¿Estás listo, no? Dale. Datelis me pregunta si vos Datelis. serías... Datelis, gran amigo tuyo. Yo creía que era Abel Medina. El otro día me puteó por WhatsApp. Me puso no sé qué, el tipo se enojó. Bien. ¿Cuánto hay de realidad en los números respecto de la reactivación económica? Primera pregunta. De lo que uno ve ahora. La realidad es absoluta. Tenemos un INDEC que afortunadamente ya no miente. Tenemos un economista como Todesca, que yo no solo es excelente persona, sino que es excelente profesional también, muy comprometido con la veracidad de las estadísticas públicas. Yo les sugiero, amablemente, abandonemos esa cosa que yo he visto mucho en los últimos meses, que, la macro va por un lado, pero a la gente no le llega el crecimiento. Mire, Macri no hubiera ganado las PASO si la economía hubiera andado mal, como decían algunos números. La macro se está recuperando, así que lo que dice la macro con este índice que no miente es verdad. Acá hay dos preguntas, varias de impuestos. ¿Cómo impacta el impuesto a las ganancias sobre el ingreso per cápita? Bueno, a ver, cuando uno hace mediciones del ingreso per cápita, lo que hace es toma el PBI y le quita en general la imposición indirecta, no se toma el impuesto a las ganancias, eso es una medida estándar a nivel internacional. Pero yo le diría, si el gobierno piensa aumentar el impuesto a las ganancias, más vale que piensen en bajar algún impuesto, porque la verdad que la presión impositiva para los que están en blanco ya es insoportable. Un comentario importante sobre esto, quiero decirles. He leído trascendido, yo no pronostico, no adivino, pronostico cosas. Esto se lo digo porque hay trascendidos que el gobierno está pensando en gravar la renta financiera, para bajar un poco el IVA y para bajar de 35 a 25 el impuesto a las ganancias para la utilidad reinvertida. Son trascendidos, no es un pronóstico mío, aclaro, ¿no?
pero sí le voy a hacer alguna reflexión sobre esto. La renta financiera, groseramente, es la tasa de interés sobre los plazos fijos, la tasa de interés de un título público, la tasa de interés de una LEVAC. Esa es la renta financiera. La renta financiera de las personas jurídicas de las empresas ya está gravada en un 100% por el impuesto a las ganancias. La única renta financiera que está desgravada es de las personas físicas. Dicho esto, las empresas, dicho esto como concepto, hoy la renta financiera, que es la tasa de interés, 26, 25, 20%, a gatas compensa el aumento de los precios. O sea que renta financiera real, renta financiera menos la inflación, es cero. Por lo tanto, cualquier gravamen sobre la renta financiera es un impuesto a la renta financiera real que es cero, ergo, gravar la renta financiera con ganancia es confiscatorio. Las empresas, como compensación a la confiscación que reciben sobre su renta financiera, está, por ejemplo, que los intereses de la deuda que eventualmente están tomando las empresas se deducen de ganancias. Pero la renta financiera de las personas no tiene esta chance. El nivel de endeudamiento de las empresas es muy superior en Argentina que el de las familias, por eso las empresas, al menos, parte de la confiscación que sufre por la renta financiera agravada, la compensa un poco con los intereses de la deuda que uno lo utiliza como un gasto operativo, ergo los deduce de ganancia. Me dirán, por supuesto, que las empresas no tienen ajuste por inflación, es cierto. Ahora, cuidado, que la volatilidad de un plazo fijo es muy grande si uno piensa en gravar la renta financiera. Acá ha habido mucho relato de ignorantes y algunos malintencionados que están batiendo el parche sobre la renta financiera. La renta financiera que está desgravada son 100.000 millones de pesos, es un punto del producto, pero cuidado, que a lo mejor por querer expropiar terminamos sin renta financiera porque tenés una ayuda de depósito, ¿no? O sea, guarda con la renta financiera. Otra de impuestos. ¿El impuesto a las ganancias es parte de la reforma tributaria que estudia el gobierno? Bueno, son trascendidos. Yo no tengo contacto con el gobierno, no soy adivino. Lo que simplemente digo es, hay trascendido que el gobierno está pensando en bajar el IVA y bajar 10 puntos la alícuota de ganancias para la utilidad no distribuida y lo financiaría con la incorporación de la renta financiera a ganancias. Es buena esa. Es buena, ¿no? ¿Bajar ganancias? Sí, claro. El tema es cómo lo financiás. Bueno, acá en parte respondés una pregunta que hace Alfredo García Santillán, que me manda acá, que dice, si pagáramos menos de impuestos, los que pagamos, pero pagáramos todos, ¿alcanzaría para cubrir el déficit? Vos me vas a decir que sí, hay que bajar el gasto sí, público, ¿no? Sí, en teoría alcanza. El tema es que nunca vas a lograr bajar la evasión impositiva si no bajas impuestos. De hecho, seamos sinceros, todos nosotros estamos esperando a ver, poder saltar el cerco y pasar del otro lado, ¿no? Sí, yo creo que la pregunta juega esa combinación. Le bajo a todos y si eso capta sí, la yo no curva, tengo duda, ¿no? Capta a otros que paguen. No tengo duda que bajando la presión impositiva habría más gente que sale del negro al blanco. El tema es que hoy tenés un déficit fiscal muy grande que impide la baja de impuestos sin bajar el gasto. Acá llegó otra. ¿Abrir las importaciones no sería competencia desleal con la presión impositiva interna? Bueno, yo fui muy enfático en esto. Para mí es un triángulo que tiene 3 vértices, obviamente, pero los 3 vértices hay que atacarlos de manera simultánea. Si usted no está dispuesto a pelearse con los sindicatos bajando costos laborales o pelearse contra los sindicatos del Estado para bajar el gasto público y de ahí bajar impuestos, más vale que no abra la economía, por supuesto. Esto hay que hacerlo todo de manera simultánea. Tengo una amiga que saltó cuando vos mostrabas, ¿no? Y tiene que ver un poco con Kirchner y su gobierno, porque si bien hay un rebote de haber venido de un piso enorme y todo lo que fue el 2001, ahí aparece uno de los momentos donde más crece el PBI Sí. y uno de los momentos donde tuvimos menos superávit fiscal y lo que... Menos déficit, más superávit. Más superávit, menos déficit fiscal. Sí. Y donde aparece ese famoso tema que está piola en economía, por lo menos empezó a escuchar en esa época, que eran los superávit gemelos, ¿no? La obsesión del tipo que era bien almacenero, flaco, Sí. pasame a ver cuánto entró, cuánto salió, cuánto importamos. Era como que él de alguna manera, en ese momento, había una política de cuidar mucho esto. Sí, yo no sé si era una política muy deliberada y pensada como en realidad una cuestión de supervivencia. Yo creo que el miedo que se llevó la clase política con el que se vayan todos desde 2001 les pegó feo. Por eso es que
Cuando antes solamente bajaba un poco el déficit, acá pasamos a territorio superavitario. Pero no creo que haya habido una política deliberada de tener superávit gemelos. La verdad, era más el miedo que otra cosa. ¿Por qué se destruye todo después? ¿Por qué es como que se empieza a desplomar? El conflicto con el campo, ¿qué cosas hicieron que todo se desplomó? Te le voy a contestar la pregunta mejor con el gráfico. Me parece que es... yo creo que esto es sistémico. Yo creo que este es un... Sistémico, vos querés decir que es parte de la sociedad que tenemos, además. Yo creo que nuestro problema con... Acá estaba, ¿no? No, más adelante. Acá. Yo creo que, bueno, tu pregunta es interesante, me lleva a decir algo que creo que es gordo, para que tomemos conciencia de lo que debemos hacer. Esto de la sustitución de importaciones, el Estado presente y las leyes laborales que supuestamente generan justicia social, forma parte ya de un sistema. No es algo aislado, que lo piensa un político o dos políticos o tres personas. Es un sistema que funciona de esta manera. O sea, la gente cree en promedio que si no hay proteccionismo industrial no se genera empleo. No sabe la gente, no se da cuenta que por eso paga 3 veces las cosas más caras. En lugar la gente, sin saberlo, sabiéndolo en menor medida, valida que todo le salga más caro para generar empleo industrial. La gente cree en algún lugar en el Estado presente para que le genere derechos, a pesar de que a lo mejor no se da tanto cuenta de que eso implica una presión impositiva salvaje, que le impide disfrutar del fruto de su esfuerzo. Y también creo que la gente cree en promedio que sin sindicatos no hay justicia social porque el empresario es un maldito que me chupa la sangre si no hubiera sindicatos. O sea, creo que acá hay una interacción muy fluida, consciente o inconsciente, entre devoradores, empresarios prebendarios, políticos, en promedio, por supuesto, hay siempre excepciones a esta regla, y sindicalistas mafiosos, y la gente que valida el juego que le propone esta tríada. Yo creo que esto es como Matrix, la película Matrix. La gente cree en una realidad virtual, que no es la realidad, que es el empresario que necesita sustituir importaciones para generar empleo, el Estado presente para generar derechos y los sindicatos para que haya justicia social. No se da cuenta que si toma la pastilla roja se va a dar cuenta que tomó, ustedes recuerdan en Matrix que hay una escena donde Neo toma de Lawrence Fishburne, que era, ¿cómo se llamaba en la película? Morfeo, ahí está. Morfeo le propone a Neo tomar la pastilla roja, Neo toma la pastilla roja y ve la realidad. Acá la gente tiene que tomar la pastilla roja y darse cuenta que la sustitución de importaciones es una falacia. Lo único que hemos hecho es ir para atrás con esto. El Estado presente también es otra falacia. Y la tercera falacia es los sindicatos que tenemos, ¿no? Tengo la última y es un razonamiento que alguna vez lo hicimos con vos charlando, ¿no? Uno dice, estamos esperando cambios económicos. Pero vos te das cuenta que para que los cambios económicos ocurren, juega la política, ¿no? Sí. El arte de lo posible. Pero arriba de eso aparece también la cultura de un país, ¿no? Entonces, cuando vos tenés un deterioro de un país, donde se para todo un país porque una persona desaparece cuando desaparecen miles, tenés una cultura país que todavía sigue festejando y vota a una persona que se sabe que además está procesada. ¿Cómo haces para que la política te pueda dar todo el soporte para que vos puedas hacer estos cambios, estas transformaciones, ¿no? Bueno, por lo pronto yo te diría, hay cosas que están ocurriendo hoy que son culpa del gobierno en gran parte. A ver, el gobierno de Macri decidió ponerle a Cristina y al kirchnerismo como un enemigo político para ganarle por una cuestión egoica las elecciones en lugar de meterlo a todos presos rápido. A mí que no me hablen de justicia independiente cuando en Comodoro Pi no hay ningún juez federal que resiste una mínima integral de la FIP. Lo que debería haber hecho el gobierno, como corresponde, dado que hay mafias de un lado y del otro, es ir a ver a los muchachos en Comodoro Pi y decirles, ¿quién va preso? ¿Quién va preso? ¿Ustedes o los Kirchner? Creo que el gobierno se equivocó, dejó agrandar demasiado a los Kirchner. Es así hoy que hacen la utilización que hacen del caso Maldonado, con todo lo trágico que es. El kirchnerismo no hizo ni el 10% que está haciendo por Maldonado cuando aparece Nisman muerto, ¿no? O con Julio López, o con tantos otros miles. Creo que ahí entonces hay una responsabilidad del gobierno en haber dejado agrandar el kirchnerismo como lo agrandó. Y
más allá de la circunstancia del gobierno y el error que creo que ha cometido con el kirchnerismo, el cómo hacerlo está a años luz todavía si no tenemos claro lo que hay que hacer. Cuando haya claridad de lo que hay que hacer, va a haber claridad del cómo se hace, punto. Yo creo que en gran parte encubrimos nuestra duda o nuestro miedo a lo que hay que hacer con esto de cómo se hace dadas las dificultades que hay. Yo no niego que haya dificultades. Lo que digo es que acá hay que dar una suerte de batalla cultural, una nueva evangelización de Argentina, planteando los temas, y recién después que esté claro, discutir el cómo se hace. Última, un poquito de futurología. Si Cambiemos gana bien, ¿no? Yo creo que va a ganar bien. Bien, gana bien en octubre, bien, ya está el supuesto. Sí. Teniendo ese supuesto, ¿vos ves alguna cosa que pueda hacer algún cambio diferente al que hay o va a seguir haciendo lo mismo pero con más soporte? Es un poco adivinar, es cierto eso, ¿no? Pero me da la sensación que, a ver, hasta ahora el gobierno muestra en palabra, a ver, yo lo veo a Macri como un excelente diagnosticador, ¿eh? Ahora, no lo veo hasta ahora con llevar esas ideas a la práctica, por ejemplo. Ha dicho incansablemente que la presión impositiva es impagable. Ha dicho muchas veces que el déficit fiscal es imposible de mantenerlo en el tiempo. Ha hablado peste de los sindicalistas, pero no veo un ataque muy frontal. Me da la sensación que no está convencido el gobierno por la razón que sea, si por acción o omisión, acción sería cobardía, omisión porque no lo ve, no está convencido que para hacer una tortilla hay que romper huevos y enfrentarse con quien hay que enfrentarse para tener un Estado pagable, para tener otras leyes laborales y otro empresariado con poder de lobby. Me da la sensación que el escenario más probable es que todo sea algo como lo que estamos viendo. Una reforma impositiva que como no ataca el gasto público no puede bajar impuestos y te sube unos para bajar otros o baja uno para subir otros. En materia laboral habrá algo de transparencia, pero tampoco vamos a ver un ataque muy frontal a los 5 jinetes del apocalipsis laborales que hay, que es la justicia laboral, la ley de contrato de trabajo, la ley de convenciones colectivas de trabajo, la ley de asociaciones gremiales y la ley de obras sociales. No lo veo ahí, no lo veo. Por eso, rebote seguro que tenemos. Tengo alguna duda si el rebote, cuando termine, que no sé cuándo termina, cuidado, puede ser muchos años hacia adelante en palma con crecimiento. Una primera etapa de la mañana con tecnología, con todo lo que tiene que ver con soja, con economía, que es lo que viene adelante. Vamos a tomar un café y la segunda parte nos metemos con valor agregado y con todo lo que viene hacia futuro. Fuerte aplauso, José Luis Espert, acá en Don Mario.